¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que incluso después de la muerte seguiría persiguiéndote? Parece imposible de creer, pero esa es la maldición que cargué de mi propia madre. Toda mi vida viví entre el amor y el tormento, entre el cuidado y la exigencia, entre la gratitud y el miedo. Mi madre, a pesar de todas las dificultades, me ayudó a criar a mis hijos, estuvo presente en muchos momentos. Pero también fue la mayor fuente de mis lágrimas. Siempre me decía que no podía dejarla, que debía cuidarla hasta el final de su vida. Y cuando discutíamos, repetía algo que me helaba por dentro. Ni siquiera después de muerta te voy a dejar en paz. Al principio pensé que eran solo palabras dichas en medio de la rabia, pero después de que se fue, sucesos extraños comenzaron a transformar mi vida en una verdadera pesadilla. No podía quedarme sola en casa. Mi nieto veía cosas que yo no veía y sentía que su promesa se estaba cumpliendo. Esta es mi historia. La maldición de mi madre. Ni después de muerta me daría sosiego. La vida está hecha de cambios. Algunos nos llevan de lo bueno a lo mejor, otros nos empujan de lo mejor a lo peor. Pero una cosa es segura, cada cambio deja marcas profundas. Y cuando esas marcas vienen de quien más amamos, pueden transformarse en una especie de maldición que cargamos por toda la vida. Esta es mi historia. Una historia marcada por lágrimas, decisiones difíciles y por la promesa de mi madre de que ni siquiera después de la muerte me daría paz. Pido que mi nombre no sea revelado. Si mi familia supiera que fui yo quien contó esto, seguramente me juzgarían. Pero solo quienes convivieron con mi madre saben quién fue realmente. Para los demás era una mujer luchadora, buena, amiga. Para mí era todo eso, pero también una sombra constante. Crecí en medio de la lucha. Trabajé muy joven para ayudar a mis padres. Y a los 14 años quedé embarazada de mi novio, quien terminó viviendo en nuestra casa. Muy joven ya cargaba con responsabilidades que parecían mucho más grandes que yo. Antes de los 20 años ya tenía 3 hijos. Mientras yo trabajaba, era mi madre quien cuidaba de ellos y de la casa. A pesar de sus limitaciones físicas, siempre estuvo presente. Después de separarme de mi primer marido, conocí a Paulinho. Él trajo una nueva esperanza a mi vida, pero también se convirtió en la raíz de las mayores peleas en nuestra casa. Mi madre no aceptaba de ninguna forma la relación. Decía que él era demasiado joven, que yo debía cuidar de mis hijos y olvidarme de los hombres. Yo, por otro lado, veía en Paulinho una oportunidad de comenzar de nuevo. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Mi madre creía que él quería alejarme de ella y de mi padre. Nada de lo que Paulinho hacía era suficiente para agradarle. Yo quedaba en medio de un fuego cruzado. De un lado, el hombre que elegí amar. Del otro, la madre que decía necesitarme para siempre, arrojando sobre mis hombros el peso de su discapacidad y de sus dolores. Cuando mi padre enfermó y después de mucha lucha terminó falleciendo, la situación se volvió aún más difícil. Mi madre se volvió más frágil físicamente, pero emocionalmente más dura que nunca. Empezó a usar chantajes para mantenerme a su lado. Llegó a decir que si yo me iba de casa con mis hijos y mi marido, se quitaría la vida. Yo tenía miedo, me sentía atrapada, y por más que deseara mi independencia, terminaba cediendo. Fue en ese período sombrío cuando me dijo algo que nunca olvidé. Ni siquiera después de morir voy a dejarte en paz. En ese momento no imaginaba el peso de esas palabras. Algunos años después, mi madre sufrió un derrame cerebral. Corrí para ayudarla, hice lo que estuvo a mi alcance, pero después de días de lucha en el hospital, no resistió. El día de su entierro sentí que mi mundo se derrumbaba. A pesar de todas las peleas, yo la amaba. Era mi madre, y pensé que, finalmente, después de su partida, tendría paz. Pero estaba equivocada.
Poco después de su muerte, la casa comenzó a llenarse de recuerdos y de una extraña presencia. Sentía que ella aún estaba allí, observándome en cada rincón. Mi nietecito, demasiado pequeño para inventar algo, decía ver a su abuela sentada en la cama, parada en la sala, caminando por la cocina. Para él, la abuela aún estaba presente y eso me perturbaba profundamente. Las palabras de ella resonaban en mi mente. Ni siquiera después de muerta te voy a dejar en paz. Era como si hubiera cumplido la promesa. Ya no dormía bien, lloraba constantemente y me preguntaba si realmente me estaba volviendo loca o si su espíritu todavía me rondaba. Sin fuerzas, busqué ayuda en la fe. Comencé a asistir a la iglesia. Fue allí, en la presencia de Dios, donde encontré el alivio que tanto necesitaba. Entendí que, incluso ante los dolores y las marcas que mi madre dejó, solo el perdón y la entrega a Dios podían liberarme. Hoy, después de años, miro atrás y comprendo una gran verdad. Necesitamos honrar a nuestros padres, pero los padres también tienen la responsabilidad de no herir a sus hijos, porque existen palabras, actitudes y maldiciones que pueden traspasar incluso la barrera de la vida y la muerte. Esta es mi historia, la historia de una hija marcada por amor, dolor y perdón. La maldición de mi madre ni siquiera después de muerta me daría sosiego. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos la próxima.